Gran parte de la censura de la información pública en los últimos años por parte del Estado mexicano se ha debido a prejuicios identitarios, ¿no? Que se refieren al exceso o déficit de credibilidad que pueden tener algunos agentes durante el acto informativo. ¿Sí? Ya lo mencioné, ¿no? El testimonio tiene una función epistémica sumamente reveladora para la adquisición y distribución social de información, aunque el tema de la credibilidad del testimoniante, pues siempre está en tela de discusión, ¿no? Tanto el exceso como el déficit de credibilidad no necesariamente suelen estar determinados, como lo mencioné anteriormente, por cargas epistémicas. De hecho, actualmente el acto informativo que involucra el testimonio, pues no se define solo por la información, sino por una especie de representación performativa que involucra estrategias que enfatizan la construcción dialógica y polifónica del testigo, ¿no? Y esto llega a tal punto que en muchas ocasiones el acto informativo, curiosamente, el acto informativo está determinado en menor medida por lo informativo y más por el prejuicio o la emotividad. Es decir, creemos algo porque apoya nuestros prejuicios o creencias. Por lo general, la atribución de credibilidad hacia el testimonio de alguien resulta ser conveniente para ese emisor. Es decir, que alguien me atribuya demasiada credibilidad suele ser benéfico para mí. Y por el contrario, que me resten credibilidad suele ser contraproducente para mí. Pero existen escenarios en que no necesariamente ocurre esto. Hay ocasiones en los que el exceso de credibilidad no trae necesariamente ventajas y otros en los que la carencia de credibilidad puede ser benéfica, ¿no? Debe comprenderse que este es un fenómeno muy complejo, es un juego, digamos, de calibraciones y de relaciones de poder y contrapesos, y que en muchas ocasiones, por ejemplo, desde la esfera gubernamental, se suministra información fáctica o emergente para inducir a las personas a que procedan bajo ciertos parámetros. Y en otros casos ocurre el efecto contrario. Se escatiman algunos datos para evitar que las personas actúen. Esto ocurre muy comúnmente en los mercados bursátiles, ¿no? El factor especulación. Bueno, hasta el momento tienen alguna duda o pregunta, si no, para continuar. Bueno. No, yo siento que muy bien. Gracias. Ok, bueno. Sí, gracias. También ocurre que en las colecciones y legajos documentales existe mucha información incompleta o sesgada ideológicamente. A ver, no porque algo esté en un archivo, sobre todo en un archivo histórico, significa que es información 100% confiable, y es una paradoja que se ha suscitado de los archivos y su vinculación con derechos humanos. Desde luego es muy importante el testimonio de víctimas y sobrevivientes, pero no necesariamente por ser víctimas y sobrevivientes su testimonio adquiere el carácter de veracidad. De hecho, el hecho de que esta información en forma asidua esté sesgada ideológicamente también constituye una serie de injusticias tanto testimoniales como hermenéuticas, ¿no? Ya que o se intenta guiar el criterio de la persona que consulta, o también no se permite que ciertas voces del pasado se expresen, ni que los ciudadanos actuales las interpreten de forma integral. No debe perderse de vista que la información que está resguardada en varias de las instituciones públicas de carácter custodial, pues es emitida desde un contexto político e ideológico particular,
por lo que es recurrente que lo que se expresa en un documento, como un medio que está prestando un testimonio, alberga un discurso que busca preservar en algunas ocasiones relaciones de dominación. El hecho de que un documento provenga de un tiempo remoto no implica que éste pues no contenga en su confección textual algún sesgo o carga teórica, ¿no? Tanto en su contenido como en su materialidad, los documentos de archivo prestan testimonio del contexto de su época, ¿no? La formación crítica del archivista suele relegar este aspecto, ya que por lo general se acepta sin mucha renuencia la testificación de aquellas voces, pues que sí, que nos hablan de un pasado remoto, o al menos no tan cercano, y se asume que su conservación se asocia con antigüedad y que la antigüedad habla de que son fuentes confiables, no solo por ser antiguas. Y esto estaríamos incurriendo en una falacia del tipo argumentum ad antiquitatem, que es pensar que algo por ser viejo o antiguo es confiable. Ahora, en el caso de las injusticias hermenéuticas, como ya lo mencioné, estas ocurren cuando existe una brecha en los recursos de interpretación colectiva, ¿no? Que coloca a una persona o a un grupo en desventaja en términos de comprensión de sus experiencias sociales. O sea, no tienen acceso a tantos recursos para ir construyendo su concepción de la realidad. Bueno, cuando algunos recursos, a ver, una injusticia hermenéutica no solo se engendra cuando se obstaculiza la circulación de algunos recursos informativos, sino que también ocurre cuando se avasalla o se abruma a la ciudadanía con estas ráfagas o inclementes tolvaneras que son los flujos de datos. O sea, cuando hay un exceso de información y ese mare magnum se vuelve incomprensible para las personas debido a ese ingente volumen de información que es inconmensurable, como los big data, ¿no? Esta información es inconmensurable si no se encuentra deconstruida en categorías informativo-documentales. O sea, si no está diseminada en una lógica informativa, ¿no? Si esta información no está organizada en categorías de clasificación, las personas difícilmente pueden asimilarlo, ¿no? Y está demostrado que más información no conduce de manera necesaria a mejores decisiones, ¿no? La intuición, por ejemplo, pues va más allá de la información que tengamos disponible, ¿no? Tendría que ver más con la capacidad para poder razonarla, ¿no? Para irla digiriendo. Hoy se atrofia la facultad superior de juzgar a causa de esta creciente y pululante masa de información. El problema es que mucha de esa información resulta ser banal o redundante, ¿no? Pues aparenta ser plural y vasta, pero en realidad trilla en la repetición de sus fuentes o de sus temáticas. Y hablo en el sentido de Byung-Chul Han, ¿no? Que menciona que esta proliferación de lo igual, que se hace pasar por crecimiento, ¿no? Cuando la producción ya no es productiva, sino destructiva. Cuando la información ya no es informativa, sino deformativa. Cuando la comunicación ya no es comunicativa, sino meramente acumulativa. ¿Sí? Y la información, como materia prima del conocimiento, debe encaminar a la ciudadanía a procesos de bienestar. Por lo tanto, para que el conocimiento establezca dialogicidad y coadyuve a la construcción de vínculos sociales dentro de una comunidad, pues es necesario que la información no adolezca en su dimensión de alteridad. Además de lo anterior, debe acotarse que una injusticia informativa no solo hace alusión a una obstaculización, ¿no? En los procesos de circulación de información, sino al desarrollo de otras prácticas informativas. ¿Sí? La circulación y distribución de la información hacen parte de una injusticia informativa, pero no son sus únicos elementos. ¿Sí?
pesar de que en la actualidad podemos disponer de grandes sistemas documentales, lo importante en este caso no es su mera presencia, sino alcanzar el uso efectivo de esos bienes primarios, derivado de una cabal comprensión en la consulta. Por ejemplo, muchas de las iniciativas para alcanzar una alfabetización transmedial o niveles complejos de lectura provienen de esfuerzos aislados de profesionales o de ciudadanos, que son loables desde luego, pero se requiere que sus iniciatarios pues continúen con esta labor para llegar a ser sostenibles. Y es importante no perder esto de vista, ya que el papel del Estado y sus organismos pues se limita en términos llanos a ser únicamente dispositores de la infraestructura. Pero la apropiación social de esos recursos reside casi por entero en las acciones vinculantes de la sociedad civil. Ahí está el papel del archivista, en articular esa disposición de infraestructura que nos brinda el Estado y articular esta infraestructura y los recursos informativos con las necesidades de la ciudadanía. Ahí está el importante papel que tienen como archivistas. Comúnmente se les dice, o por lo menos yo lo he escuchado, que el archivo, la biblioteca, el centro de documentación, se vuelve una especie de entidad rectora del criterio informativo. Por ejemplo, las elecciones, que es la que determina qué información es válida y qué información no es válida. Y esto no es del todo así, o no tendría que ser así. Si las personas terminan por depender de estas instituciones informativas, por más confiable que pueda ser la figura como agentes informantes o como fuentes de información, es que esto no tendría que suprimir la capacidad de discriminación selectiva de las personas. O sea, al depender de estas entidades, están suprimiendo su capacidad de discriminación y estaríamos incurriendo en una injusticia hermenéutica. Por ejemplo, en la bibliotecología muchas veces se afirma que la biblioteca pública es una entidad que puede ayudarnos a determinar cuáles textos son buenos textos y cuáles no lo son. Y una cosa es determinar qué información es confiable y auténtica, y otra imponer un criterio de cuál texto debes leer mi comunidad y cuál texto no. Si una biblioteca pública se mira como una vía para detectar las características sociales de un pueblo, estamos incidiendo en una injusticia hermenéutica, ya que esta clase de injusticias pues se manifiestan precisamente en persona o institución detenta un área significativa de la experiencia social, que se encuentra oscurecida para el entendimiento del resto de la colectividad debido a un prejuicio estructural sobre el recurso informativo. Los archivos y las bibliotecas también deben erigirse como instituciones facilitadoras de procesos democráticos. Es decir, tienen que emancipar a las personas, ayudarles a emanciparse, que les ayuden a robustecer su autonomía a través de la información documental, no a crear una dependencia que limite su criterio de comprensión de la realidad. Justamente lo que vimos con Kant, valernos de nuestro propio entendimiento para salir de nuestra minoría de edad, ¿no? En el caso de México, durante 50 años, este tipo de fondos documentales relacionados con violaciones a derechos humanos solo estuvieron disponibles para ciertos cotos, para ciertos funcionarios, para ciertos grupos, y no para la población en general, ¿no? El suministro de información es necesario para aplicar los principios de justicia restaurativa. Para procesar estos hechos es necesario conocer las formas en que operaba un régimen opresor y la forma en que utilizó las instituciones para investigar y hostigar a sus ciudadanos, lo que contribuye a la construcción de la memoria nacional y el derecho a la verdad, justo lo que ustedes realizaron en este último texto para elaborar su reporte. Vale la pena señalar el carácter dual del pasado, es decir,
de lo que ya no existe, pero que persiste, como esta herida que existe todavía en la sociedad mexicana, algo que Paul Ricoeur llamó existencia continuada, lo que permite que la persistencia de la memoria adopte la forma de una memoria declarativa. Lo que lo permite es precisamente el testimonio. Y lo anterior expresa el impacto que tiene, bueno, que tienen los hechos plasmados en un documento de archivo, pero al mismo tiempo la relevancia de la multidimensionalidad de un testimonio y las diferentes interpretaciones que de él se pueden derivar. Ambas características, la credibilidad que puede tener los datos y el análisis crítico de los mismos, es lo que determina la complejidad de los procesos documentales, ya que se percibe pues todo tipo de información y posibles interpretaciones. Esta persistencia de la memoria también puede entenderse como luchar contra el olvido, ¿no? Como dice Ricoeur, arrancar algunos retazos de memoria de la rapacidad del tiempo, de hundirse en el olvido. Quizás por eso algunos autores consideran que la sociedad debería erigir archivos vivos, que son colecciones documentales comunitarias alimentadas con testimonios de víctimas o sobrevivientes de violaciones a derechos humanos, ¿no? En documentos textuales, fotográficos o audiovisuales. Una de las principales características de la mayoría de estos archivos comunitarios es que su creación proviene de iniciativas de la sociedad civil y no de instituciones públicas, lo que no impide pues, que sí reciban algún tipo de subvención por parte de entidades culturales públicas. ¿Sí? A ver, ya que estamos hablando de Paul Ricoeur, para él existe una importante asimetría entre poder perdonar y poder prometer, como lo atestigua esta imposibilidad de algunas instituciones políticas, ¿no? La noción de perdón, que ya lo vemos también cuando revisamos en forma rauda la guía ética para la transformación de México, el actual gobierno, la noción de perdón, pues se puede concebir frente a cualquier forma pasiva de olvido, por lo que implica una especie de olvido activo y reflexivo, ¿no? Y para ello es fundamental conservar los registros de la memoria textual y visual, porque la colección M68 es antes que todo un archivo fotográfico. Los esfuerzos de los archivistas han sido trascendentes en los países latinoamericanos para revisar los procesos legales de justicia transicional, justicia restaurativa, ¿no? La justicia transicional, pues es esta etapa de cambio sociopolítico en el que un país puede superar un periodo de conflicto, perdonar y reconstruir su sistema de justicia sobre los hechos del pasado. Y bueno, los archivos relacionados con casos de violencia pues pueden jugar un papel importante en el proceso de aplicación de los instrumentos de justicia transicional como herramientas útiles para documentar actos socialmente oprobiosos, para atestiguar el terror impartido por los perpetradores, para resaltar las luchas sociales, las resistencias de los movimientos sociales y construir memorias del conflicto. En este sentido, habrían tres temas que deberían de ser discutidos en este tipo de casos. La construcción de la identidad personal, la relación entre memorias individuales y colectivas y las diferentes formas de olvido frente a la idea del perdón, ¿no? Recordemos que en México el presidente López Obrador pues ha impulsado un clima político generalizado que incentiva las amnistías contra crímenes del pasado, aunque ahora está proponiendo que se juzgue a los expresidentes que continúan vivos. Bueno, no a todos. Todavía anda por ahí Luis Echeverría, pero bueno, Luis Echeverría ya no está, creo que edad de ser juzgado. Pero bueno, sin embargo, esta exhortación al olvido, unida a un indulto presidencial en nombre de la paz social,
lleva a la palestra una cuestión cuyas ramificaciones podrían desplegarse en dado momento cuando se cruzan memoria, olvido y perdón. Pero estas amnistías que provienen del gobierno federal están llenas de un perdón forzado, salpicado de impunidad, ¿no? Como echar lo barrido debajo de la alfombra. Y la importancia de una justicia transicional, pues debe extenderse a la perspectiva de cómo la memoria y el pasado se conectan con el presente y el futuro, y de cómo la memoria del olvido entra en juego para contrarrestar las diferentes formas de olvido frente a la idea de perdón, tanto en la memoria individual como colectiva, ¿no? La histórica decisión de abrir los archivos M68 y el CISEN, aunque sigue pendiente el de la Sedena, por ejemplo, pues creo que fue de gran relevancia hace 3 años, una decisión que enriquece la posibilidad de conocer las protestas del movimiento estudiantil desde diversas voces y que también ha contribuido a la comprensión de los movimientos sociales anteriores y posteriores que han promovido el reconocimiento de derechos en México, ¿no? Y los documentos digitalizados hasta el momento en este archivo, que pueden consultar terminando la clase, porque está en línea además el catálogo de esta colección. Los documentos digitalizados hasta el momento creo que permiten la realización de nuevos proyectos de investigación, además de que, bueno, contribuyen a preservar y difundir la memoria nacional, la reconstrucción de los hechos, así como diferentes procesos de búsqueda de la verdad, justicia y reparación. Y bueno, las potenciales investigaciones que puedan surgir del escrutinio de estos fondos documentales, pues creo que servirán para reconstruir una etapa fundamental de la historia reciente del país y para fortalecer el derecho a la memoria y la verdad de estos sucesos para hacer justicia, ¿no? Como principio fundamental de reparación del daño y como garantía de que estos eventos no volverán a ocurrir.